Aquí comença Heroïnes Digitals. Un podcast per conèixer dones referents en la transformació tecnològica. Dones que fan xarxa i que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Gabriela Moncada, emprenedora i experta en l'aplicació de la intel·ligència artificial a continguts i màrqueting digital, cofundadora i CEO de Lexi, que ara ens explicaràs què és, però que en tot cas és una plataforma que vas començar sent molt pionera en aquest àmbit de la intel·ligència artificial. Mira, doncs començarem per aquí. Lexi, intel·ligència artificial, quin any era quan vas començar? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Bego, por la invitación. Y bueno, era a finales del 2021, mediados más o menos, empezamos a trabajar con diferentes ideas acerca de el marketing, cómo poder integrar automatizaciones dentro de este ámbito que al final es un sector súper amplio que todas las empresas necesitan y que cada vez es más necesario. Y entonces, a finales del 2021, dimos con como que quien dice la oportunidad de saber que dentro de la inteligencia artificial se podían mezclar con el marketing y a través de esta generar un contenido de una manera mucho más automática, efectiva, rápida y que agilizara tanto a nivel de empresa como a nivel de costes y muchísimas cosas más. Entonces empezamos un poco por allí, tocando cosas, y en el 2022, bueno, ya empezó el boom prácticamente, pero en ese momento sí, fue muy pionero. Incluso cuando hablábamos con las personas o con los potenciales clientes nos decían, pero ¿cómo que el contenido se va a crear solo? O sea, ¿van a estar ustedes atrás escribiendo cada vez que yo necesite algo? No. Va a ser la inteligencia artificial. Hoy en día, bueno, gracias a todo lo que ha avanzado, ya muchísimas personas saben qué es y cómo funciona. En aquel momento no, que es lo que quería comentar. Es verdad que te pido disculpas porque he empezado así muy com es diria en català, de cara a barraca, no? Comencem ja parlant del tema. Anirem barrejant una mica els idiomes perquè tu, tot i que entens el català, ets de Venezuela, sí. Fa 10 anys que estàs a Barcelona, sí. I per tant, diguem-ne que encara no el parles fluidament per poder portar la conversa, però anirem fent una barreja i jo encantada en aquest sentit. Doncs, com que hem començat de cara a barraca, no m'he explicat qui eres. Per tant, anem a començar explicant qui ets, Gabriela Moncada, i sobretot d'on vens, no? Que vens d'una ciutat amb un nom preciós, que és La Victoria, sí, de Venezuela. Sí. Cuéntame un poco, desde Venezuela hasta Barcelona, empecemos por los inicios. Okay. Tú naciste en La Victoria, ¿cómo es tu ciudad? Nací en Caracas y luego nos mudamos cuando yo era muy pequeña a La Victoria. Es una ciudad pequeña realmente en Venezuela, relativamente cerca de Caracas, como 1 hora y algo, entonces por eso vivíamos allí. Mi padre trabajaba en Caracas, entonces podría como ir y venir, pero no estar como en una ciudad tan congestionada como son las capitales. Y a partir de allí, bueno, crecí, mi infancia fue en La Victoria hasta que decidí entrar a la universidad, que fue cuando me mudé a Valencia, que también es una ciudad que se llama Valencia en Venezuela. No Valencia del País Valencià, digamos, sino Valencia de Venezuela. Exacto. Y porque quedé en la universidad en esta ciudad, y entonces, bueno, la Universidad de Carabobo es una de las universidades también con mucho prestigio en Venezuela, y ahí fue cuando, bueno, decidí mudarme y prácticamente... Empezaste a orientarte. Sí, y cuando me preguntan muchas veces, a veces digo Valencia porque es una ciudad más grande que La Victoria. A mucha gente le dice que es un pueblo, pero realmente es una ciudad, ya son más de 200.000 habitantes. Más o menos. Bueno, mira, mi ciudad que es Tarragona y es capital de provincia, que tiene 140.000. O sea, bueno, más o menos por allí. Por ahí sí. Estamos, una ciudad pequeña. Gabriela, decíamos que eres una pionera en la visión de la aplicación de la inteligencia artificial. Después entraremos un poco más en detalle en esta Lexi, que ya nos has hecho un apunte al principio de la entrevista. Pero en todo caso, cuando tú eras pequeña, ¿qué soñabas de ser de mayor? ¿De irte para este ámbito, que es un ámbito muy nuevo? ¿Querías hacer otras cosas? ¿Cómo fue tu evolución? Sí, bueno, desde muy pequeña yo tenía ya por mi padre, que había trabajado como todo el tiempo en la parte de sistemas, de gerencia de sistemas, de desarrollo de sistemas y este estilo de cosas. Entonces, por ese ámbito, me gustaba mucho lo que era la ingeniería en sistemas y estudiar ese tipo de cosas.
Incluso yo a veces decía, bueno, robótica y este tipo de cosas que yo creo que en un futuro, y bueno, ya estamos en el presente y prácticamente es lo que hoy en día está mandando. Y sí, ya yo tenía como que esa visión, yo creo que es hacia allá es donde va el mundo. Entonces, que tenía como mucho como esa atracción por ese tipo de carreras. Sin embargo, como mi madre es también, bueno, era en su momento comerciante, tenía locales, ella tenía locales en centros comerciales, desde pequeña, desde que tenía más o menos unos 10 12 años, yo siempre estaba con ella. Al principio para mí era un juego, pero era como que al final estaba igual ayudándola, porque era como que, bueno, vamos a hacer inventario, yo me ponía a contar cosas y hacer así. Y esa parte se me prendió como mucho la vena más emprendedora, de decir, bueno, puedo empezar a ayudar a mis padres o aquí, y entonces cuando tenía 16 años, mi padre nos ayudó a mí y a mi hermana a abrir un local propio donde vendíamos chuches a granel y hacíamos como ramos y eso de flores y cosas así. O sea, entonces, con 16 años ya con tu hermana montas tu primer negocio, digamos, exactamente. ¿no? Entonces, cuando, claro, yo empiezo a trabajar en esto con mi hermana, al final digo, bueno, realmente es que me gusta muchísimo a nivel empresarial, me gustaría incluso expandir mucho más, por eso voy a aplicar a diferentes carreras, porque tenía 16 años y justo estaba en esa época donde ya iba a aplicar a las donde hay que decidir. Donde hay que decidir, exacto. Entonces, apliqué tanto a ingeniería como a económicas, porque ambas como que decía, bueno, o por cualquiera de las dos que quede, me gustan. Quedé en una ingeniería que era muy lejos, era en una ciudad que se llama Mérida, que es bastante lejos de la capital, por decirlo así, y en Valencia con económicas. Entonces decidí, bueno, ya estar más cerca de mi familia, puedo ir y venir también a trabajar y complementarlo con la universidad, entonces como mucho más fluido. Y bueno, empecé un poco tiraste por allí. la carrera de De empresarial. económicas. Sí, económica. Tu madre, que no hemos dicho su nombre, Omaire. Omaira, sí. Omaira, no usáis el segundo apellido, ¿no? Allí, como pasa en España, que usamos dos apellidos. Sí, ¿o sí. ¿Y cómo se llama tu madre apellido? Martínez. Muy bien, pues Omaira Martínez. Es que me gusta nombrar a las madres a mí. Claro. Tu madre emprendedora. Un rol muy importante realmente. ¿Sí? Y en mi caso, bueno, mi madre además emprendedora un poco me indujo eso desde pequeña. Te metió el gusanillo. Exacto. Tu madre, pero tu abuela también. Sí, exactamente. Tu abuela Guillermina. Sí. Mi abuela ya desde toda su vida siempre había hecho como cosas y emprendiendo y haciendo lo que fuese, siempre buscando cosas que hacer, trabajando por cuenta propia. Y incluso, bueno, hace poco te lo que monté en un momento y lo comentaba en algunas otras entrevistas, que ella se fue a Suecia con mi tía y decidió igualmente emprender haciendo collares y pulseras, pero ella misma las hace, o sea, compran, como quien dice, Las piecitas o bisuterías la y cada una. bisutería. Y entonces ella los teje y va haciendo, y yo digo, a ver, si con 84 años en un país donde realmente no hablas el idioma y hay muchas otras barreras, pudo emprender. Obviamente mi tía la ayuda a vender sus cositas y eso, pero yo creo que cuando eres emprendedora y toda tu vida has estado haciendo algo, es que es como que fundamental seguir haciendo algo para sentirte como útil y que estás aportando. No es que a ella le haga falta, sino que toda su vida... Porque tiene el gusanillo. Exactamente, había emprendido. Vas a acabar la carrera a València, Venezuela, i també en aquella època explicaven preparant l'entrevista que en el negoci que tenies amb la teva germana, que es diu, la teva germana? Celeste. Celeste. Començaven a fallar una mica algunes coses d'importació, no? Perquè la situació del país feia que no hi haguessin suministros para poder vender. Sí, realmente en esa época en Venezuela, que era más o menos el 2010, 2012, empezaron a complicarse más las situaciones de Venezuela como tal, y la entrada de lo que eran productos así ya como que se consideraba un poco de lujo, como podían ser juguetes o chuches u otras cosas, ya era bastante difícil como que la importación, porque prácticamente habían demasiadas barreras, demasiadas corrupciones, y los proveedores dejaron de enviar productos hasta hace poco. Bueno, ya se está acomodando la situación, pero sí que fue un tiempo bastante crítico. Un tiempo crítico. Y ¿De las entonces, crisis se aprende, Gabriela? ¿De las crisis se aprende? Siempre. ¿Sí? Muchísimo. Sí, la verdad. ¿Qué aprendiste tú de aquel momento? Incluso se dice que de las crisis nacen las mejores ideas, ¿no? Ah, mira. Sí, bueno, en ese momento, obviamente,
a veces de las crisis depende de cómo tú te lo tomes, porque obviamente Ujú. hay momentos en los que tú dices, no, puede ser y tal, pero realmente ya habíamos como había esa situación entre lo que eran los proveedores y tal, habíamos fusionado un poco el negocio de mi madre con el nuestro y ellas se iban a quedar ahí con eso. Yo dije, bueno, voy a aprovechar este momento para hacer como un desarrollo más en mi carrera y todo este tema. Entonces fue cuando decidí venirme yo dije, bueno, ya que realmente no tengo responsabilidades todavía y más bien tengo el tiempo necesario para ir a otro país, estudiar un máster o hacer otra cosa, y luego venirme aquí y ya como tenía yo desde un principio, desde que comencé a estudiar la carrera, como meterme más en la parte empresarial, expandirme más por otras partes de Venezuela. Y fue cuando llegué a Barcelona a hacer un máster en la Universidad Autónoma Ujú. y en la Autónoma de Barcelona. Y entonces empecé a hacer un máster en Dirección y Gestión de Empresas internacionales, justamente por todo ese tema que me gustaba mucho, todo el tema de, bueno, seguir tanto en la gestión de las empresas como en toda esa parte del comercio. Y me vine aquí a Barcelona y bueno, ya después aquí hicimos, Aquí después sigues. de 10 años. Decidiste quedarte. Exactamente. Porque aquí sí que hay una diferencia de rol de la mujer, ¿no? Que seguramente comentábamos que era más cultural que no digamos, de imposición, como puede ser en otras zonas No, del mundo. Pero sí exacto. que a la edad que tú decides venirte es cuando en teoría te hubiera tocado o casarte o formar una familia, según las costumbres y cultura de tu país, por Sí, esas bueno, hace edades. 10 años, ahora van cambiando las cosas, pero hace 10 años, bueno, incluso cuando yo comencé la universidad era lo típico que tú dices, bueno, como a los 26 ya empiezo, ya me caso, luego tengo hijos, o incluso antes ya habían amigas mías que ya estaban casadas o con hijos o algo así. Y yo dije, bueno, ahora mismo no es lo que quiero, yo quiero es irme, viajar un poco, conocer y además, bueno, hacer un máster, evolucionar más en mi carrera y ya después que tenga cierta experiencia, vuelvo a Venezuela y ya siento un poco más las bases y también después de recorrer. O sea, siempre he tenido como una visión un poco más así, debe ser también porque mi madre y mi abuela y mi familia ha sido como un poco Te han impulsado. exacto. Tanto que me han impulsado como que no han seguido como esos riendas de la sociedad que son tan típicas allá. Y pudiste Pero, venir y exactamente. sin ser juzgada, para que nos entendamos, ¿no? Sin que te Exacto. juzgaran. Decides quedarte porque te gusta la experiencia en Barcelona, Ujú. ah, y empiezas a buscar un poco tus alternativas como emprendedora. Porque una cosa sí que tenías clara, que tú querías emprender. Sí, un poco sí. Emprender quiero decir impulsar tu propia empresa o tu propio proyecto. Un poco sí, sí, desde el principio. Lo que sí es que cuando llegué acá, sí que era como que, bueno, estás llegando a una cultura diferente, a un país distinto. Primero como adaptarse. Obviamente la situación cuando llegué era una visa de estudiante, que llegaba justamente por hacer el máster y luego me Ujú. volvía. En ese tiempo era un poco más complicada incluso la situación porque tenías que durar 3 años como estudiante. Así que hice otro máster para poderme quedar más tiempo. Y justamente cuando decidí como ese entorno en que estaba haciendo el primer máster, que era de dirección de empresas, vi que me gustaba mucho todo el área del marketing. Desde la carrera ya me venía gustando toda la parte del marketing. Y entonces ahí fue que un poco dije, bueno, voy a aprovechar que ya estoy haciendo prácticas dentro de una de las empresas y a pesar de que todavía no puedo como tomar las riendas de empezar un proyecto propio por las situaciones que se estaban dando en ese momento, voy a aprovechar todo esto para entender más cómo se manejan las empresas, cómo es un poco la cultura, porque al final cuando tú estás empezando un proyecto tienes que saber de eso también para poderte adaptar a las necesidades de los consumidores y llegar más fácilmente a ellos. ¿El consumidor de aquí es diferente del de tu país? No totalmente, son bastante similares por decirlo así, pero ciertas cosas obviamente, las maneras en que a lo mejor dices las cosas, hablas o incluso te comunicas, a lo mejor allá eres muy polite, eres muy políticamente correcto por decirlo así, aquí la gente es más directa, así como venimos hablando desde el inicio. Incluso para vender, a veces o para responderte cosas en los servicios al cliente son bastante directos. Allá es como que todo es muy Se dan más amable, vueltas. se da más vuelta. Entonces, claro,
es como que parece que no, pero sí hay bastantes diferencias en ciertas cosas, entonces hay que adaptarse. Marketing digital y contenidos, que estuviste en Tiendeo primero, ¿no? Que es Sí, haciendo las prácticas, luego te exactamente. quedaste. Estuve en Tiendeo, que era en una startup en ese momento, y ahora, bueno, hizo un éxito, le han comprado una empresa muchísimo más grande y ya se llama de otra manera. Pero en ese momento empecé a hacer prácticas, también estaba haciendo prácticas entre administrativas y de marketing, y bueno, a partir de allí dije, bueno, voy a hacer un máster en marketing digital y gestión de contenido y toda la parte de desarrollo web, que era como que lo que nos enseñaban en el máster. Y bueno, ahí fue donde como que me profundicé más en este tema, vi que me gustaba muchísimo porque yo soy mucho más creativa, me gusta, es como ese dinamismo, me imagino que por el mismo Mm. tema del emprendimiento que traía desde el inicio. Y sí es cierto que aunque como la parte administrativa de finanzas es necesaria, es algo muy metódico, que es bastante a veces repetitivo, y en la parte de marketing, bueno, uno ahí tienes que estar más bien cambiando las cosas y haciendo cosas distintas. Y entré en esa parte del contenido y fue donde, bueno, ya empecé a trabajar tanto de freelance y poco a poco hasta llegar a Lexi. Lexi, hemos dicho que venías de Tiendeo, venías de otros proyectos y empiezas, antes de llegar a Lexi, empiezas a moverte por algunos ámbitos tecnológicos, como los hackathon, que los hackathon son encuentros Sí. colaborativos, si Ujú. alguien que nos escucha, mucha gente sabe lo que es, pero quizás otra no, colaborativos en los que se juntan programadores con otros perfiles, entiendo que el tuyo era más de la parte creativa, y de ahí salen proyectos. Exacto. Pero este es un mundo muy de hombres, ¿o no? Bueno, se podría decir que sí. Sí, porque hay muchos desarrolladores en su mayoría, que la mayoría de los desarrolladores hasta ahora, bueno, son hombres. Incluso en el tema cuando estaba más metida como, porque cuando empecé con todo este tema de marketing y hackathons y así, me gustaba mucho el tema de la sostenibilidad. Ya había hecho como algunos cursos y algunas cosas acerca de todo este tema. Y entonces dije, bueno, voy a empezar como con estos hackathons que en un fin de semana te pones desde un viernes y el domingo ya tenías que tener prácticamente una empresa creada. Y en su mayoría eran chicos muchos, pero también había mujeres en esta parte, pero creo que eran porque el tema de, cuando vas más por este tema de sostenibilidad, hay también cierto parte de mujeres que ya estamos ahí presentes. Sin embargo, lo que era como un poco cuando empezaba a ir a hackathons más tecnológicos, por decirlo de alguna manera, que ya nada más como que buscan entre desarrolladores de negocios y creativos con lo que son como los desarrolladores técnicos, ahí sí que es un mundo bastante de hombres, por decirlo así, hasta el momento, porque cada vez se está cambiando más. ¿Por qué contactas con este mundo? ¿Por la universidad? ¿Te acompaña? ¿Era algo que tú ya conocías? O sea, las startups, ¿no? O, ¿la propia universidad te acompaña hacia allí? Ah, En la universidad, al final, lo que no tanto como un acompañamiento, sino que a mí me gustaba como involucrarme mucho como en ver qué más hay que hacer, pues entonces sí que empecé a escucharlo en la universidad. Y entonces dije, bueno, voy a meterme en uno a ver qué tal. Me gustó bastante, era de la escuela de la EOI, que era justamente sobre innovación y emprendimiento. Y entonces me metí ahí, era más un hackathon de una semana incluso, donde estuvimos todos los días, era como que hacías una parte de lo que podía hacer desde la idea ujú. eh, hasta el desarrollo del negocio, y luego cómo lo implementarías, cómo lo venderías y cómo todo lo tenías que tener en una semana. Entonces, bueno, ya al final de la semana un poco te daban como esas ganas de que, bueno, ¿será que sí lo podemos hacer? Y así poco a poco entonces empecé a buscar más y más, hice varios, hasta que llegué a Demium, que justamente ellos también, su modalidad Demium en ese momento, Demium, para los que nos estaban escuchando, pues era en su momento una aceleradora de startups. Y ellos también, su modalidad para que las empresas entraran en lo que era su programa para startups, era que tú ibas a un hackathon de un fin de semana, y si quedabas, entonces entrabas ya en el programa de aceleración, donde tuve esa idea, que no era la misma idea a lo mejor que habías trabajado La en el fin de semana, evolucionabas o lo que fuera. sino que podía ser incluso otra idea que tú trajeses de antes, o que se dio mediante el mismo programa o así.
Pero bueno, ya conocías a las personas que te complementaban y en este punto es que ya ellos decían, bueno, después de que estás aquí uno de 4 a 6 meses, si la idea nos gusta, nosotros también te invertimos. Entonces era un poco su modalidad. Y bueno. Ahora me lo vas a contar mejor. ¿Muy rápido? No, un poquito. Estábamos comentando que tenemos una invitada amb tanta energia que ara li estava dient que podíem... bueno, totes dues, que per això hem fet aquesta petita pausa per també respirar i prendre una mica d'aigua. Respirar és important a la vida, Sí. Gabriela? Sí, On totalmente. respires tu? Què fas al teu temps lliure? Me gusta mucho meditar. Mm. Por eso respirar es muy importante. Y hay personas que dicen, bueno, respirar es natural, pero no muchas se dan cuenta lo importante que es. Y bueno, usualmente, bueno, medito, hago yoga y ese tipo de cosas, así como que después que llevo un día tan dinámico, tan a tope, voy y cojo pausa y ahí, bueno, I te permite seguir. exactamente, I te permite me seguir. recargo. Com ara amb aquesta entrevista que estem seguint, ho havíem deixat amb que feies un hackathon, una trobada amb Denim? No. Demium. Demium? Oh, perdó. Amb Demium. I que és una acceleradora de startups, que això vol dir que impulsen el talent, ¿no? Ujú. Això ha de fer una mica, un poco de vértigo, ¿no? Cuando dices, bueno, a ver si me ayudan, no me ayudan, o no. ¿Tú siempre has sido una mujer con confianza en ti misma? Bueno, siempre, ¿no? Porque en general sí que tengo como confianza, mucha confianza como en mí, en lo que voy haciendo y tal, pero uno, la mujer tiene eso que se repite muchísimo, que es el síndrome de la impostora, ¿no? Entonces, a Que veces crees que como no eres suficientemente buena. Sí, a veces será que sí, pero claro, dependiendo de las situaciones que se presenten. Yo creo que cuando estás en este mundo, mucho del emprendimiento, eso, lo que te va generando confianza es que tú a veces dices que crees que no vas a poder y terminas pudiendo. Entonces es cuando vas ganando como esa confianza justamente en ti misma y te dices, a ver, empecé aquí, ya estoy acá, o pensé que no iba a poderlo presentar así o a vendérselo a ese cliente y ya lo has logrado. Entonces vas un poco a poco como rompiendo ese patrón, por decirlo de esa manera. Estábamos en que se apuesta por ti y con un partner, en este caso, ¿no? Que era tu partner era más del mundo de la Tecnológico. programación, Ujú. tecnológico, que hacéis esta suma. ¿Y dónde sale el eureka que diría que el de vamos a apostar por un modelo, vuelvo a decir, 2021? Sí, Inteligencia artificial sí que se hablaba, pero en unos sectores muy concretos, no era tan popular exacto. ni hasta en la sopa que diríamos ahora, ¿no? Que lo Ya, tenemos en todas partes. tal cual. Pero tú apuestas por una línea que en 3 años se ha convertido en la principal y que parece que nos está revolucionando a todos, ¿no? Totalmente. Y además apuestas por un tema que también nos está revolucionando a todos, que es la gestión, en este caso, de las redes sociales, los contenidos, que también ha cambiado radicalmente. ¿De dónde viene, de la idea, ¿no? El origen de Lexi? Sí, bueno, esa parte que había comentado un poco antes, que ya me gustaba mucho el marketing, toda la parte de gestión de contenidos, marketing, y empecé a hacer el máster, a trabajarlo tanto en freelance como en empresas y así. Y entonces fue cuando dije, esto, o sea, tanto trabajando como colaborando como voluntaria o de donde fuese, en empresas privadas como públicas, era un tema que era súper necesario, pero que te quitaba muchísimo tiempo, que las empresas después no podían gestionar por sí mismas, tenían que contratar más personal o dejarlo, o sea, como de lado porque entonces no tenían suficiente presupuesto para este ámbito. Y yo digo, a ver, es algo que se podría automatizar mucho más o se podría llegar a mejorar los procesos en los que se está haciendo. Entonces empecé a darle como muchas vueltas. Cuando entré a Demium justamente fue que comenté, bueno, que tenía una idea, pero en su momento yo tenía más como una idea, un marketplace y algo así, gestionando con automatizaciones y llegando
con este compañero que sabía más de programación, dijimos, vamos a ir probando cosas, que él en su momento no estaba muy claro porque tampoco conocía mucho, era él de la parte de marketing, y decía, no, pero ¿cómo es eso que hacer copies o hacer cosas así? Y yo le decía, sí, es que eso es súper necesario para una persona que está metida en este mundo. Y bueno, dimos con el tema de la inteligencia artificial, de que, al final la inteligencia artificial, para aquellos, porque a veces se habla mucho, pero realmente no mucha gente sabe. ¿De qué hablamos? Exacto. Venga, ¿de qué hablamos? Al final son algoritmos que con una base de datos muy, muy grande, de millones de datos, ellos pueden empezar a aprender por sí solos, por un cierto, o sea, como en esos datos hay ciertos patrones que se repiten, entonces ya ellos pueden predecir cómo pueden responder de una u otra manera. Entonces, por eso es que al final, cuando le dices, bueno, ayúdame a crear un post para Instagram, ya él puede predecir cómo es un post para Instagram, qué estructura tiene, cómo debería ser para que sea óptimo realmente para la marca, para la empresa, y entonces en cuestión de segundos ya generarte un post, en este caso, como podría ser. Y asimismo se repiten en todos los ámbitos, o sea, en el sector de la salud, es que tienes millones de datos que al final sí. Por eso se ven muchos casos de que habrán empresas que pueden predecir incluso enfermedades, porque si hay ciertos patrones que ya se repiten, entonces básicamente enseguida ya tú puedes predecir, bueno, esta persona puede sufrir esta enfermedad o no si tiene este tipo de patrones. Entonces, para que lo entendamos, Lexi es una plataforma web, ¿no? O una plataforma en la que tú le das unos patrones concretos de tu empresa, de tu marca, y te ayuda a planificar, generar contenidos en las diferentes redes sociales. Y una cosa que a mí me parece fundamental, que es evaluar. ¿O no? También. Bueno, estamos en eso. Nosotros cuando empezamos, lo que yo tenía en mente era que ya había incluso alguna empresa, cuando empezamos a indagar tanto porque decíamos, no puede ser que esto no exista, encontramos alguna empresa que hacía algo, pero no era idéntico, sino muy genérico. Entonces dijimos, bueno, esta empresa estaba en Estados Unidos, enfocaba muchísimo, era a crear más textos largos como para blogs y cosas así. Y dijimos, mira, ellos lo están haciendo en inglés para textos largos, nosotros lo queremos hacer más corto, más dirigido y enfocado a las redes sociales, que es lo que realmente demanda ahora más la creación de contenido, pero que tenga ese toque como personalizado. Y para poder hacer eso, lo que haces es que tú conectas las redes sociales de tu marca Lexi, o de tu empresa, y Lexi analiza tu tono, tu estilo, tus métricas, y con todo ese contenido, con toda esta información, como estábamos diciendo antes, la inteligencia se alimenta y entonces entiende ya cómo tú hablas, cuáles son las palabras claves que mejor te funcionan, con cuáles hashtags, con cómo es como ese estilo de comunicarte con tu audiencia y que son esas cosas que te están funcionando mejor, porque entonces también puede ver las métricas dentro de las mismas redes sociales y decir, bueno, esta publicación que no le gustó a nadie, no vamos a repetir eso, vamos a intentar escribir algo que sí le está gustando a tu audiencia o que ahora está más en tendencia. Y entonces ya tú le dices como una idea de qué quieres hablar, te crea todo el texto con los hashtags, como esas palabras que hemos dicho, y ya a partir de ahí tú puedes seleccionar imágenes, crearlas también con IA o subir las propias si a lo mejor quieres subir una imagen aquí de nuestra. Entonces ya lo tendrías y lo que tienes es que programarlo para que se publique directamente. Si es una empresa que está empezando muy incipientemente, lo que puede hacer es que incluso dentro de Lexi hay un asistente que te ayuda a definir la estrategia, los objetivos, hacia dónde quieres ir, porque esa es una pregunta que a veces se repetía mucho, es que yo estoy empezando y si no tengo un histórico de las redes sociales donde se puede cómo alimentar. Entonces, bueno, ya es un poco que dentro del asistente tú le vayas orientando de qué es tu marca, cómo la quieres trabajar, hacia dónde quieres llegar, en qué público te estás enfocando. Dirigiendo. Y entonces, a partir de aquí, ella te ayuda desde la estrategia hasta ya, bueno, un poco la puesta en marxa. Entiendo que esto suposo que és per empreses més petites, perquè les grans ja tenen departaments de màrqueting, o no? Sí, bueno, nosotros tenemos dos justamente planes de suscripción, por decirlo así. Una parte está en las empresas pequeñas, que es esto de que estábamos comentando, cuando no tienes una estrategia y vas así, o ya la tienes pero vas comenzando. Y por otro lado están las empresas grandes, como es el caso de Desigual, que ya está usando Lexi,
y empresas similares, que al final ellos lo que hacen es que dentro del departamento lo gestionan como una herramienta que integra todo, entonces se pueden apoyar para no tener que a lo mejor la persona de copy sube el copy, la de imágenes lo subía en una carpeta. No, ya lo tiene todo integrado en una misma plataforma y entonces se les va adaptando a sus necesidades. Lo van haciendo. En estos 3 años, 21, ¿no? 24, ha habido una super eclosión de oferta, ¿no? ¿no? Cursos de marketing y prompts, que prompts es como, ¿no? El dictado que le pones a la inteligencia artificial para que te hagan lo que tú le pides. Yo me lo tuve que aprender esto, ¿eh? No, hay un montón de empresas en este mundo vuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo enfocas este incremento tan... o este ruido, ¿no? Que a lo mejor yo lo veo como un poco de ruido. Sí, exacto. Alrededor de la inteligencia artificial en 2024 desde vuestro proyecto. Sí, nosotros, bueno, por una parte es que lo enfocamos más como un contenido personalizado y que te va optimizando constantemente. Sí es cierto que hay herramientas que ya están saliendo o las típicas guías, como tú dices, que te dan diciendo, bueno, entra en ChatGPT y creas este tipo de cosas o de contenido. Y entonces, claro, ahí primeramente tienes que estarlo alimentando constantemente y darle ciertas métricas que realmente te vaya a ayudar a que la audiencia que tú estás trabajando esté adaptada. Entonces tendrías que estarlo siempre alimentando, como quien dice, tú misma de lo que está sucediendo porque no está conectada a tus redes sociales. En cambio, esa es un poco la diferencia que estaría con Lexi, que ya al estar allí ya está entendiendo cómo va funcionando las redes sociales tuyas. Y por otro lado, que también, por lo menos en España o aquí en Barcelona, hemos tenido mucha presencia a nivel de startups en eventos y en muchas cosas. Entonces hay muchos sitios donde ya es como Saben, que, la confianza, o sea, sí. hacemos inteligencia artificial y estamos en el mundo digital, pero el presencial es importantísimo. Sí. Para poder relacionarte. Sí, exactamente. Para poder tomar como confianza, ya hemos ganado premios de innovación, de inteligencia. Ay, disculpa. Esto és el telèfon i el directo, no passa nada. La nostra convidada és una dona molt demandada. Sí, eso que lo había puesto en... Molt demandada. Això ens passa sovint, el del telèfon, sí. Avui en dia. La confiança, dèiem que la presència personal també encara és molt important. Sí. Yo creo que cuando ahora hay tanto ruido, tantas cosas, que te sale una publicidad o lo que sea y tú vas a ver un poco más acerca de la empresa, porque es que ya llegan tantas cosas que no sabes a quién creerle o si realmente esa persona sabe o de dónde salió. Entonces lo que un poco nos ayuda a nosotros, por lo que estaba diciendo que eso, ya hemos ganado premios, hemos sido referenciados en periódicos, en revistas, en cosas relevantes aquí, por lo menos en España, y eso nos ha ayudado un poco a mantener como esa confianza de que las personas digan, bueno, esta empresa realmente es algo sólido, ellos están incluso desde antes que empezara todo este boom y es un poco lo que nos ayuda a también ganar esa confianza. A tirar adelante. M'interessa especialment un tema de la intel·ligència artificial, que ara te'l pregunto. És la intel·ligència artificial, però diem que li donem indicacions a ell, perquè són algoritmes en masculí, la intel·ligència és en femení. Se está debatiendo también mucho sobre el sesgo de género, ¿no? De esos algoritmos o de esa especie de realidad paralela que ahora es la inteligencia artificial. Tú que lo vives de cerca desde hace ya años, ¿hay sesgo de género en lo que es la inteligencia artificial? Quiero decir, ¿está pensada desde lo masculino? Desde más la razón que la emoción. Bueno, al final es una máquina, pues, empezando como un poco por allí. Pero más allá que esté pensada o no en el hecho de estar creada para tener cierto sesgo, es que, como hablamos un poco antes, se alimenta de datos y realmente son los mismos datos que de un histórico ya social, por decirlo así, de la sociedad, que son los que han llevado a que ella piense de una u otra manera. Porque, como habíamos dicho, si recopilas muchos datos y en la mayoría
de casos donde tú buscas ingenieros, son ingenieros hombres, ella lo que va a repetir es un poco lo que se repite en el cúmulo de datos que tienes. Entonces, no es que haya como un sesgo ya predefinido así a posta, por decirlo, sino que simplemente está recopilando ciertos datos que en la sociedad todavía obviamente no se han cambiado, se están cambiando poco a poco. Y ya cada vez llegaremos a más las mujeres. Lo que sí es cierto es que también tú la puedes ir alimentando para que ella entienda que a lo mejor no solo hay ingenieros hombres, que también tienen presencia mujeres que puede decidir de una u otro, según el caso de que tú le estés hablando, de cómo le estés hablando, y entonces ella un poco entender de que, bueno, no solo ya sea por una carrera o una situación específica, tirar por un lado Una u otro. respuesta o por otra, ¿no? Que este sería un poco el tema. El tema es las respuestas que te dan a las preguntas que haces. Exacto. A mí, bueno, supongo que es un tema generacional, ¿eh? Esto va tan rápido Sí. que a veces nos cuesta a alguna generación, la mía, acabar de entender cómo acaba funcionando, ¿no? Que supongo que al final es una herramienta como otra cualquiera. Sí, yo creo que ahora mismo es como cuando salió Internet, que pasaba lo mismo con, bueno, con nuestros abuelos o algo así, que en ese momento era como, ¿qué es eso del Internet? Si siempre se ha ido físicamente o presencialmente a ver cosas, a buscar cosas. Y ahora es como que algo de nuestro día a día. Ya prácticamente no estar en Internet o no tener presencia online es como que si ya no existieras. Y entonces, básicamente yo creo que será lo mismo, que ahora es porque sí que hubo un salto muy, muy rápido, que nosotros incluso decíamos, no, o sea, en el 2021 decíamos, creo que de aquí a 4 años se va más o menos evolucionando, y de repente cuando vimos que ya en un año ya había Desapareció el metaverso y apareció la inteligencia artificial. prácticamente, y que había evolucionado pero de una manera radical. Entonces ahí fue que dijimos, no, bueno, ya esto va a ser totalmente el futuro, así que hay que seguir por aquí, hay que buscar como ese encaje y ese aporte que se le puede dar en las empresas, pues que al final lo que nosotros queremos. ¿Cuánto importantes son hoy en día las redes sociales para las compañías, los profesionales? El contenido en redes sociales. Sí, yo creo que muchísimo. Bueno, las nuevas generaciones cada vez más se están metiendo a las redes sociales incluso como buscadores. Ya TikTok, por ejemplo, dentro de creo que es de las edades comprendidas de 28 a 16 o algo así, se ha posicionado en el buscador número 1, o sea, ya ha superado a Google incluso como buscador, es decir, cuando quieren ir a un sitio a comprar algo o hacer incluso una receta, cualquier cosa, la buscan en TikTok. Porque tiene muy buen SEO, está posicionando los videos, en un minuto ya entiendes cómo se hace una cosa u otra, o te lo explican muy claramente. Y entonces lo mismo están siguiendo Facebook e Instagram, obviamente están viendo que TikTok la está rompiendo por allí, y están como siguiendo esos pasos, así que yo creo que las redes sociales Cada vez son más importantes. cada vez van a tener, ya tienen mucha relevancia y cada vez van a tenerlo más. ¿Y cómo le pones alma desde una inteligencia artificial a un contenido? Aparte de aprender de lo que ya estás escrito. Porque detrás arreglas alguna cosa, ¿no? Siempre hay mano humana, ¿no? Vale, sí, para mí al final es como tú lo has dicho antes, una herramienta, y es como que tiene que tener un piloto, realmente. O sea, que aquí el piloto tiene que ser el humano, que es el que le va a poner ese toque único que va a hacer que suene o que se identifiquen con su marca o con su empresa o con su proyecto o lo que sea que estés haciendo en ese momento y que quieras crear a través de la inteligencia artificial. Entonces, ella te va a ayudar a que a lo mejor ahorres, no sé, un 80% del tiempo, que lo hagas de una manera más eficiente, que no tengas que a lo mejor darles tantas vueltas, o en el caso del contenido, que hay algo que se llama la página en blanco, que era que tú a veces, de tanto que es un contenido con tanta constancia, que tienes que crearlo casi que todos los días, o tienes que siempre estar viendo de qué hablar, hay un momento en que las personas de marketing se quedan como que ya, es que no sé de qué hablar hoy, o cómo crear, o qué inventarme para atraer al público objetivo, y simplemente estas herramientas lo que te facilitan es un poco la vida, o sea, tienes una página en blanco ahí en la mente que te has quedado en blanco, bueno, escríbele un poco sobre qué quieres hablar y ya
te Te ayudará, dará te una pista. orientará y entonces ya empezarás tú, bueno, ya sé y cómo lo puedo orientar, cómo sería mejor si mi público es más femenino que masculino y este tipo de cosas, hasta que ya tú llegues como a eso que quieres y le des el toque tuyo. ¿Hacia dónde vas tú con este proyecto? ¿Cuáles son las líneas de futuro? ¿O cómo te proyectas tú como emprendedora a partir de Lexi a futuro? Sí, bueno, no, nosotros por una parte en Lexi estamos, o sea, cuando empezamos a crear Lexi lo que le decíamos era como el community manager de las empresas, queríamos que se convirtiera un poco en eso. Estamos trabajando un poco para llegar allí, porque obviamente como decimos, bueno, necesita una persona detrás, todavía las funcionalidades ya, a pesar de que son muchas y todo eso, por lo menos tú tienes que programar, saber qué día vas a crear, y él te crea como la mayoría, pero sí quisiéramos que haya un punto donde sea casi que automático todo y te diga, bueno, dime si está bien o no, y ya yo lo publico, algo así. Nos gustaría como llegar a ese punto. Y igualmente a mí, o sea, todo este mundo de la inteligencia artificial se abren muchísimas cosas y entonces es como ir viendo hacia dónde nos lleva y adaptándonos en el camino porque al final está cambiando tan rápido que a lo mejor te digo algo ahora y ya mañana será otra cosa. Entonces sí que como que me gustaría un poco ir adaptándome lo más rápido que puedo a las necesidades que vayan surgiendo a través para los clientes, para que justamente captemos un poco la atención del público, porque a pesar de que ahora se habla mucho, son todavía muy pocas las empresas que ya la han adaptado como tal. Entonces todavía hay como mucho pedazo de la torta por abarcar. Por abrir. ¿Y la inteligencia artificial parla català? ¿O escriu en català? ¿O Sí. encara li falta? No, sí lo hace. Em, como siempre pienso que tiene que haber como esa persona detrás y igualmente si es en catalán lo ideal sería que obviamente estuviese una persona detrás que supiese un catalán nativo y que ayudara a que la inteligencia, bueno, esto no está bien escrito y tal porque ese mismo va a ayudar a que se alimente y entienda cada vez más el Bueno, idioma. és com l'idioma inclusivo, no? Llavors, el sesgo, les viatges de gènere, no? El sesgo de género, Sí, exactamente. utilitzar el llenguatge exclusiu. Doncs jo crec que entrem amb la secció de Dones amb Història, que seria Dones amb TIC-Història, de TIC. Que la nostra convidada amb Dones amb TIC-Història ens porta a... Bueno, jo he de dir-te que quan he vist en quin any va néixer aquesta noia, vaig dir, mare meva, la Melanie Perkins, que és la persona que ha revolucionat el disseny gràfic amb una aplicació que jo crec que ja utilitzen milions i milions i milions i milions de persones, que es diu Canva. Sí. Nascuda, ella és australiana, va néixer el 1987, ja deia jo. I des de petita va tenir ja una curiositat insaciable i un esperit emprenedor que la va portar a explorar aquest món de la tecnologia i del negoci, i a més, d'una manera també molt rebell, amb una lluita per la igualtat i amb una mirada també jove, dona, igualitària i molt, molt valenta. Per què has triat aquest personatge? Per què t'agrada? Sí, bueno, justo en su momento me sentí muy identificada con ella por el ámbito que trabaja. Bueno, ella revolucionó un poco lo que sería el diseño en su momento, que además fue a eso del 2012 o por allí, cuando todo esto era como súper lento y todo lo demás, y empezó como con esa idea de que, bueno, voy a crear una herramienta que va a revolucionar esto en un mundo de justamente de startups, y en ese momento cuando la presencia masculina era mucho más fuerte, y ella, bueno, se ha metido siendo muy joven, siendo mujer y siendo un proyecto muy innovador en su ámbito. Y entonces en ese momento, cuando yo leí un poco también su historia y todo eso, dije, sí que me gustaría que justamente Lexi fuese en su momento, más adelante, como lo que es Canva ahora en este momento. Y entonces empecé un poco a indagar más de ella y vi que, bueno, que la pasó fuerte incluso al inicio de su negocio, de lo que es Canva. No todas las personas como entendían lo que ella quería hacer. Incluso le costó encontrar inversores para su proyecto. Cierto. Creo que hizo más de 100 entrevistas para poder encontrar inversores que tuvieran interés. Y bueno, ya ahora es una empresa
que vale billones. Bueno, ella quan va començar, com bé deies, li va costar molt de trobar diners perquè només el 2% d'aquell moment de les dones que tenien empreses de risc van tenir suport. I ella el que va començar a fer és començar a implementar a Canva polítiques que eliminessin els prejudicis en el procés de contractació, i ara mateix té un 41% de representació femenina, que dins del que seria el promig, en aquest cas d'Austràlia, que és el seu, que és el 28%, en aquest tipus d'empresa tecnològica, és molt alt, la presència de la dona. Jo volia explicar una cosa, que crec que connecta amb tu també. Ella és filla d'una mestra i d'un enginyer, que venien de Filipina i de Sri Lanka, el pare, i als 14 anys va començar el seu primer negoci. Ella venia bufandes fetes a mà a botigues i mercats de Perth. O sigui, no és exactament, evidentment, salvant totes les distàncies, però que també ve de l'àmbit comercial. Sí. Sí, emprendedora des de pequeña. No? Des de petita, com tu, al voltant de la teva mare. I diu que ella d'aquella època mai va oblidar la llibertat i la emoció de construir un negoci, no? De veure com impulses un tema. Aquesta emoció la tens, tu? Sí, totalmente. Sí, esta emoción estupenda de construir el negocio. Bueno, de hecho, Canva lo hizo con su marido. Bueno, ella, además, perdón, que también lo he dicho, tú con 16, ella con 14, hizo una revista local y vendía los anuncios comerciales en su barrio. O sea que esto de ser emprendedor es como llevarlo en la sangre. Exacto, yo creo que sí. Yo creo que así. ¿Tú qué le dirías a las chicas jóvenes que quieren ser emprendedoras, que tienen 14 años y que tienen este gusanillo que tenías tú? ¿Qué consejo les darías? Que empiecen, ya que no necesitan mucho más. Hay una cosa que yo creo que en general, en la sociedad pasa mucho, y es que es como que es cuando tenga esto, empiezo, o cuando termine la carrera, o cuando acabe esto. No, o sea, si tienes una idea y quieres, se te pasa por la mente y quieres empezarla a hacer, incluso en las startups, eso es algo que mentalmente yo creo que se debería aplicar a incluso en las escuelas, de explicar de cómo, a lo mejor con un MVP, que es un mínimo producto viable, o sea, si quieres hacer una revista, empieza haciéndola tú en tu casa, imprímela. Es un concepto de marketing, el MVP, ¿no? Que es ver si una cosa sí, exacto. te sale a cuenta o no te sale a cuenta. Exacto, ¿no? Tú la haces Sí. como quien diría, con el mínimo de recursos posible, con lo que tienes a mano. Vas allí y lo ofreces, y muchos restaurantes incluso aplican que a veces ponte fideuá. Y no tienen la fideuá, sino que simplemente si ven que más del X porcentaje de personas la solicita, entonces cuando dicen, bueno, sí vamos a añadir esto al menú porque ya hay bastantes personas. Entonces, eso es como que le diría cuando son jóvenes que, mira, empiecen incluso mientras que yo ahora quisiera hasta haber empezado antes en todo este mundo del emprendimiento en startups. Pero sí, porque al final uno a veces se limita mucho de decir, bueno, cuando tenga o acabe esto, y cuando te das cuenta es que ya tienes todas las herramientas a tu alrededor y puedes empezar desde donde estás y con lo que tienes. O ha pasado el tiempo y no has hecho nada, que eso también puede pasar. Y eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. O no has hecho nada. ¿Cuáles son los momentos claves de tu vida para permitirte llegar aquí? ¿Cuáles han sido? ¿Qué decisiones has tomado que has dicho, este fue un momento importante? Sí, bueno, yo creo que los cambios nos hacen como esas, o sea, nos marcan como esos momentos importantes. O sea, cuando yo decidí, y por lo menos emprender con mi hermana, y luego también decidí irme a otra ciudad a estudiar la carrera y todo eso, también era donde yo estaba, ya vivía sola, también era muy joven en Valencia. Y entonces me independicé como muy rápido. Allí ya empecé como prácticamente todo lo tenía que gestionar yo, ya estaba en otra ciudad sin mis padres. Y luego cuando me vine aquí, no era como que yo podría ir ahí por la noche o el fin de semana, sino que ya estaba prácticamente alejada de mi familia. Y creo que eso es un cambio muy importante que te ayuda a madurar mucho, y que realmente a veces te la ves así como dura, como quien dice, pero esas son las situaciones donde al final sales adelante y puedes avanzar mucho más. Y creces. Exacto. Pues entramos al final, estamos llegando al final, Gabriela. Madre mía, Gabriela Moncada, que estamos ya, nos quedan 3 minutos. Vamos als moments regalats.
A mi aquesta secció m'encanta perquè és per acabar el programa així de forma dolça, bueno, dolça o tranquila, amb un suggeriment, ¿no? Una sugerencia que hacemos a las personas que nos escuchan. Y tú nos traes una sugerencia que es un podcast. Me gusta sugerir podcast. Este es de un señor, no pasa nada, de Luis Ramos, ¿no? Que es un emprendedor, empresario y experto en marca personal, que tiene más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Y él tiene un podcast que yo no lo conocía, te lo tengo que decir, lo escucharé, de los más escuchados de este mundo de la emprendedoría, ¿no? De la emprendeduría, que es diu Libros para Emprendedores. Sí. Y él lo que hace aquí, digamos, es, ¿no? Explica, hace reseñas de libros de negocios o libros de emprendeduría, destaca los puntos clave, también hace entrevistas a los autores, ¿no? Da consejos adicionales y está generando una comunidad. ¿Por qué no sugieres este podcast? Bueno, desde antes de empezar con Lexi y todo este tema, yo empecé a escuchármelo y era que cada libro que resume en el podcast, porque al final es como un resumen de los libros, te trata sobre emprendimiento, pero ahí en cada uno de esos libros también él un poco, como al ser emprendedor, va dando como tips y sugerencias y cosas. Entonces la verdad que yo siempre lo escuchaba y cada vez escuchaba más libros y fue cuando muchos de ellos repiten justamente que emprende con lo que tienes, dónde estás, haz esto, haz aquello. O sea, te van dando como esos tips que al final te van como cambiando muchas percepciones que tienes en poco tiempo, porque al final yo lo hacía mientras que iba, no sé, en el metro o algo así. Y bueno, también puedo sugerir el podcast de Marketing Sin Filtro, que ese es de 2 chicas, y también es muy bueno acerca de marketing. Pues nos quedamos con esas 2 cosas y nos tenemos que despedir, Gabriela, ya ha pasado. Muchísimas ya gracias. Ya ha pasado. Súper rápido, ¿no? Ha sido un placer. Gràcies, Eli, també per acompanyar-nos des de la part tècnica i gràcies a Ràdio Molins de Rei i a Dones amb Xarxa que col·laboren i fan possible que fem aquest programa setmanalment. Des d'aquí seguirem, que és el segle de les dones, però queda molta feina a fer.